Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio, a este nuevo tiempo de enseñanza. Hoy continuando con el libro La Carta a los Romanos, este segundo capítulo. Nos ha tomado bastante tiempo iniciar Romanos.
Ya este es el quinto video y solamente 4 de ellos son el primer capítulo, con todo el contexto, con todo el vocabulario de lo que se va a ver en Romanos para poder entender esta carta. Hoy continuaremos, como les digo, con el capítulo 2, viendo lo que el apóstol Pablo le escribe a esta comunidad de creyentes en el Mesías ubicados en la zona de Italia, en Roma. Allí el apóstol Pablo tenía una congregación la cual por medio de su predicación y de sus viajes misioneros pues alcanzó. Así que vamos a ver con qué sigue el apóstol Pablo enseñando a esta congregación, instruyendo, y pues bueno, que de todo esto nosotros podemos aprender y ser enriquecidos, ¿no? Porque recordemos que las palabras de Pablo son de esas palabras que hoy en día la mayoría de la cristiandad hablan sobre este mensaje como aquel que abolió la ley, llaman a Pablo el campeón de la gracia, el personaje que todo el tiempo está hablando acerca de gracia y de nada de obras y nada de ley. Pues bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, si eso es verdad o no lo es. Así que vamos a orar, a dar gracias al Señor y bueno, a iniciar con este estudio en la noche de hoy. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos regalas esta oportunidad, el tiempo para estudiar tu palabra, Señor, para el aprendizaje, Señor. Ese tiempo, Señor, que tú nos das para poder escudriñar las escrituras, Señor, y poder aprender acerca de tus caminos, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que nos dirijas, que nos guíes, Padre, que tu diestra nunca se aparte de nosotros, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que, Padre, cada versículo, cada pasaje que leamos, Señor, pueda alumbrar nuestro entendimiento, Señor, y que tú, con tu sabiduría derramada sobre nosotros, puedas inundar nuestro ser, Padre, para que podamos aprender un poco más acerca de ti, poder quitar toda tiniebla, Señor, que se interpone, Padre, en lo que en verdad está escrito, Señor, en lo que estos hombres de fe, estos predicadores y apóstoles dejaron como registro de lo que hicieron, Padre, pueda entenderse correctamente, Señor, y quitando a un lado el velo de las religiones y de las doctrinas de hombres, Padre, poder hallar el verdadero mensaje que está aquí escrito, Señor. Te agradezco, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, como les digo, vamos a estudiar entonces el capítulo 2 de la carta a los romanos y vamos a entrar de una vez en materia con este estudio. Acompáñenme a ese capítulo, por favor. Y dice, tiene por título el juicio de Dios y el justo juicio de Dios. Y recordemos que en el capítulo anterior, en los versos anteriores, el apóstol Pablo estuvo hablando acerca de la manifestación de Dios en la creación, la manifestación de Dios en todas las cosas, afirmando con esto su existencia, ¿no? Y que no hay motivo para no creer en que hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas y que es un Dios verdadero, que es distinto a los dioses de las naciones. Así que Pablo estaba argumentando esto. De hecho, el capítulo 1 pues tiene varios momentos, pero en el último momento del capítulo, que fue la enseñanza pasada, el apóstol Pablo se centró en esto, en demostrar que a través de la naturaleza, de la creación, de todo lo que existe, se puede apreciar en ello al Dios creador todopoderoso. Y en este capítulo 2 arranca por eso diciendo, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y retomando aquí el último pasaje del primer capítulo, recuerdan que él dice que el Señor, a causa de su necedad y a causa de no haberle glorificado y no haberle conocido, pues Él los entregó a mentes reprobadas, ¿no? Y dice, y los llenó de injusticia, fornicaciones, perversidades, avaricias, maldades, envidias, bueno, etcétera. Todo lo que es contra la ley de Dios. Y dice que ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y entonces dice el apóstol Pablo en el verso 1 del capítulo 2, por eso tú eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y el apóstol Pablo aquí nos pone en una posición de, bueno, el hombre se desvió, el hombre se ha pervertido en su camino, pero ten mucho cuidado tú al momento de juzgar, porque tú también no tienes excusa. Tú también recibiste el conocimiento de Dios, tú también sabes quién es el Creador. A ti antes se te ha sido revelado aún más el mensaje del Evangelio y tú no tienes excusa, ¿verdad? Si estás juzgando a los que llenos de fornicación, avaricia, mentira y todo lo que dice el apóstol Pablo en los versos anteriores están haciendo. Si tú los juzgas, pues dice tú, ten cuidado porque tú también eres inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues puedes estar viendo a otra persona haciendo lo malo y tú juzgándola, diciéndole, tú, mira esa perversión, mira eso como eres de malo, pero cuando estás juzgando a uno te estás apuntando con eso a ti mismo y estás poniéndote en una posición de autojuicio. Cuando el Señor nos ve en esa actitud, pues también nos confronta a nosotros con nuestro pecado, con lo que hacemos, y ahí es donde somos inexcusables, porque si nos creemos muy firmes y estamos muy fervientes en la fe, si creemos que tenemos todo, pues dice, pues eres inexcusable, no puedes ponerte a, a refugiarte en que, bueno, eres conocedor, en que crees en Dios y por esa razón atacas a los que no, porque si tú crees y no actúas como aquel que cree, como aquel que verdaderamente practica la verdad, pues te estás condenando a ti también. Dice, si tú que juzgas, haces lo mismo, ¿no? De nada sirve uno juzgar a otros si está uno haciendo lo mismo que esos. Mas sabemos que los juicios de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios y los que practican todas las cosas que menciona Pablo, dice, serán juzgados por la ley, por la verdad. Y dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios? No creas que si tú que juzgas a los perversos, a los malos, si tú haces lo mismo, no vas a escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios también vendrá para ti. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo resalta uno de los atributos que tiene el Eterno y es la benignidad, la paciencia y la longanimidad. Todos estos atributos referentes a la misericordia, ¿no? Porque Dios en su benignidad, paciencia y longanimidad es que retarda el juicio para con los pecadores, para con los malos, con el propósito de guiarlos al arrepentimiento. Así que cuando dice el apóstol Pablo, no ignores y tampoco menosprecies las riquezas de lo que Dios hace en tu vida, teniendo misericordia de ti, siendo benigno, paciente, longánime. Porque cuando hacemos esto, imagínate que es como cuando un papá le perdona a uno y le pasa y le pasa y le pasa, pues porque no quiere reprenderlo, ¿no? Porque no quiere, digamos que castigarlo y quiere como que, bueno, como que se dé cuenta y se arrepienta solo y cambie solo. Pero llega un momento en el que el hijo no aprende, el hijo no reacciona, entonces el papá tiene que llegar a castigar, ¿no? Lo que llamaríamos acá el apóstol Pablo, pues enviar un juicio. Así que él nos está invitando y invita a los romanos a que no despreciemos y no dejemos pasar desapercibida la paciencia, la longanimidad y la benignidad. ¿Qué es benignidad? Ya lo hemos hablado muchas veces. Benignidad es que el Señor piensa lo bueno de ti. ¿Qué es eso? Pues que entre tanto mal y tanto pecado y todo lo que tú haces mal, Él espera
algo bueno. O sea, espera que te arrepientas, espera que cambies. Él está todo el tiempo dándonos esa oportunidad en su buen pensar de que nosotros podemos cambiar. Paciencia, pues bueno, eh, ella sola se interpreta, se da su significado, ¿no? La paciencia, la espera. El Señor aguanta mucho, espera mucho, retarda mucho su juicio, ¿no? Lo vimos en tiempos de Noé. Tuvo que pasar mucho, mucho tiempo para que el Señor se atestara y se fastidiara del pecado de la humanidad para acabar con ella, ¿sí? Había pasado muchas generaciones antes de Noé. Digamos también ¿cómo se llama? En Sodoma y Gomorra y en la Torre de Babel y bueno, en muchos juicios que el Señor ha enviado, la destrucción de Israel, ¿no? La división de las dos casas, la esclavitud y la deportación a Siria, la deportación a Babilonia, todo eso es paciente el Señor para enviar esos juicios. Él no pegas hoy y mañana ya te está reprendiendo o inmediatamente lo está haciendo, aunque debería y podría hacerlo, pero en su paciencia Él espera que tú cambies. Y la longanimidad, que es un término un poco más complejo de entender así a primera, la longanimidad va de la mano con la paciencia. La longanimidad es el aguante, podría ser un sinónimo, ¿sí? Un aguante, una clemencia extrema en la que el Señor está esperando constantemente a que cambies, a que mejores, a que dejes ese pecado, a que dejes tu maldad, y Él está ahí, espera y espera, y tú vuelves y caes y sigues en la misma, y Él es longánime todavía, Él tiene aguante y espera, porque es que los juicios del Señor son fuertes, ¿no? Pues veamos en la Escritura, basta ver el juicio que hizo el Señor para con su pueblo, para con sus escogidos, ¿no? Tanto tiempo que esperó pacientemente, mucho tiempo, muchos años para que vinieran los asirios a conquistar a Samaria, a Israel en el norte. Fueron cientos de años y con todo eso el pueblo no se arrepintió, entonces llegó el juicio y los acabó, y lo mismo pasó con Judá en Jerusalén, ¿no? Tanto tiempo espere el Señor a que ese pueblo se arrepintiese y cambiase y mejorase y se volviese de sus malos caminos, y el pueblo igual seguían lo mismo hasta que el Señor dijo: me cansé, y los deportaba a Babilonia. Así que aquí podemos aprender eso. El Señor, en sus riquezas, en lo que de Él abunda, está el pensar bien de nosotros, el esperar y el aguantar. Así que dice: no ignores, porque si esos atributos Él los manifiesta contigo, no es más sino para que te arrepientas. Ese es el propósito de que Él te aguante tanto y te pase por alto tanto tiempo tu pecado, tu necedad, ¿sí? Si no te ha reprendido, si no te ha castigado a hoy, ¿sí? Como la gente dice: no, pero es que mira, yo no guardo el Shabbat, yo no guardo las fiestas, yo como cerdo y eso, y yo no he visto que Dios me reprenda por eso, porque la ley está muerta. Y bueno, y todos los argumentos que se tengan contra eso. Y ahí es donde yo digo, el Eterno, yo aprendí alguna vez, y es: el Eterno duró 40 años con su pueblo en el desierto, y dice la Escritura que no les faltó alimento, que su calzado no se rompió y su vestido no se envejeció, pero murieron todos y no entraron a Canaán. Así que ponte a pensar, no porque no pase nada o no porque lo tengas todo, quiere decir que el Señor esté agradado contigo, ¿sí? El juicio tarde que temprano, la reprensión tarde que temprano va a llegar, porque Él es justo. ¿Qué dijo Pablo en el verso 3? Él nos juzgará, en el 2, perdón. Tales cosas, tales los que practican estas cosas, serán juzgados según verdad, según la palabra de Dios. Así van a ser juzgados. Entonces, no creas que no recibirás la reprensión por desobedecer a sus palabras. Y vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo, porque aquí no se queda el asunto. No es un comentario mío, no es: no, es que siempre hay metiendo que la ley, que no sé qué. No, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto que les estoy mencionando.
Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué pasa? Que el Señor es paciente, es benigno, es longánime, y esto lo hace esperando que tu corazón se arrepienta, verdaderamente. Pero si tú no te arrepientes verdaderamente, estás menospreciando esos atributos de misericordia que el Señor tiene para contigo. ¿Y qué estás haciendo? Cuando menosprecias la misericordia de Dios, dice acá, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces no es solamente como que, no me interesa guardar sus palabras, no me interesa guardar sus mandamientos, no, eso es mentira, eso está abolido, eso no sé qué se dice más. Y mira que no me pasa nada, aquí sigo. Y Dios me bendice y todo, ok. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Eso es dureza y un corazón no arrepentido. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? Cuando esto viene en la vida del hombre, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Pero sigamos, ¿será que está hablando acerca de guardar la Torá, de guardar la palabra de Dios, de que hay que obedecer a Dios y a sus mandamientos? Pues vamos a ver si eso es lo que está diciendo. Dice el versículo siguiente. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras en la ¿qué? En la parashá que viene, la parashá del próximo Shabbat, leemos un par de pasajes acerca del regreso del Mesías y del juicio que se llevará a cabo, que los invito a que estén ahí pendientes para estudiar con nosotros esa enseñanza. Y ahí vamos a hablar de esto, de que el fruto se demuestra con las obras, ¿no? Con la obediencia, ¿no? Por allá leímos en Apocalipsis que dice, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan la fe en Yeshua y la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Y que cuando el libro de la vida sea abierto, aquellos que están inscritos ahí serán juzgados según sus, dice, obras, según sus obras. Y el término obras ya lo hemos visto en otros estudios como Gálatas, ¿sí? Hay unas obras de las cuales dice el apóstol Pablo, por eso no serás justificado, por las obras de la ley que el apóstol Pablo las menciona, y nosotros les invitamos a que vean el estudio de Gálatas si no lo han visto, porque sirve de antesala para entender Romanos. Es un tanto difícil de entender Gálatas y Romanos igualmente, pero pues ya viendo Gálatas y lo que hemos estudiado, pues Romanos se te va a hacer más fácil de entender. Y en varios pasajes el apóstol Pablo habla tanto de las obras de la ley como las tradiciones y las doctrinas de hombres, las enseñanzas rabínicas de la época y las tradiciones del mundo también, según los rudimentos del mundo, como lo dice en Gálatas, pero también habla acerca de una fe que es consecuente con sus obras. Y ahí sí habla de las obras buenas, de las obras de justicia, de las que son conforme a la verdad, a la palabra de Dios. Así que Dios pagará a cada uno conforme cuáles obras, las tradiciones, las costumbres o las obras según la verdad, según la palabra de Él, ¿no? Y dice acá, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cómo se busca la gloria, la honra y la inmortalidad? Perseverando en bien hacer. Nuevamente, hacer y obrar son sinónimos. Dice, serán juzgados por las obras y recibirán vida eterna los que perseveran en hacer buenas obras. Buscan, los que haciendo esto buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero, ¿qué para los que no hacen buenas obras? ¿Qué para los que no son consecuentes con la palabra de Dios? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y aquí es interesante el término porque en varios estudios lo hemos visto, en otros pasajes lo hemos visto, y es esta frase de obedecer a la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pues Yeshua, para no ir muy lejos, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y si vamos más atrás, pues el salmista David dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? Y
en la escritura podemos ver muchas referencias a la verdad con respecto a la misma escritura. O sea, la escritura se define como verdad a ella misma. Así que cuando el apóstol Pablo dice, los que buscan inmortalidad, honra y gloria, lo hacen con buenas obras, obedeciendo a la verdad. Así que podríamos decir que el fruto de obedecer a la verdad es hacer buenas obras. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Así que cuando yo obedezco a la Torah, a la instrucción, a la ley de Dios, pues por ende estoy produciendo fruto de buenas obras y por ende estoy acumulando honra, gloria e inmortalidad, como lo dice el apóstol Pablo. Así que aquí podemos entender algo y es el tema de si es solamente por gracia o si hay que acompañar la gracia de algo, ¿no? Porque a Pablo se le acusa en buen sentido, eh, aunque si lo viera Pablo diría, me están acusando en mentira, en mal sentido. Hoy se le acusa en buen sentido de ser el campeón de la gracia, el que predicó la gracia, el que dijo que la ley no y eso, y todo el mundo aplaude a Pablo por haber dicho eso. Digo en buen sentido porque la gente en ignorancia lo dice, pero digo que Pablo lo escuchara, si estuviese vivo hoy en día, diría, me están acusando mal, ¿sí? Entonces tendría que entrar a defenderse y a decir, hombre, pero es que me estás acusando de algo que yo no dije. Yo nunca dije que no había que obedecer la ley de Moisés, yo nunca dije esto, y etcétera. ¿Cómo sabemos esto? Pues cuando hemos estudiado concienzudamente los escritos del Brit Hadashah y en especial las cartas como Gálatas y Romanos que son tan difíciles, incluso Corintios, aunque más difíciles Gálatas y Romanos. Así que aquí el apóstol Pablo sigue la misma lógica de la que les escribió a los Gálatas y les está diciendo que hay que demostrar con obras de verdad, o sea, basadas en la verdad, o sea, basadas en la Torah, basadas en la ley, porque para un judío del primer siglo, y en este caso un apóstol, que más que apóstol era fariseo, que era hebreo, que era de la tribu de Benjamín, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, pues para un apóstol y con estas características que les doy, que es Raf Shaul, el apóstol Pablo, que era la verdad. ¿Sí? Él no diría, no, la verdad es, y empezaría a pintar pajaritos en el aire. No, él aterrizaría la verdad con la Torá, la ley de Dios. Hay un pasaje en Romanos un poco más adelante que habla acerca de que el mandamiento a la verdad es santo, justo y bueno. Pese a la verdad no es, no es de que el término de la verdad, sino, no, sino yo conozco gente que hoy en día es muy bíblica porque aún usa ese término, a la verdad tal cosa, a la verdad tal otra. Bueno, a, la- a lo bien. El apóstol Pablo dice, el mandamiento a la verdad es santo, justo y bueno. Si él se refiere a la Torah como buena, como santa, como justa, y a esa le llama que es la verdad, pues obedecer a la verdad es obedecer a los mandamientos de Dios, a la Torah. Hay que seguir una lógica a lo que el apóstol dice. No hay que desligar conceptos ni conocimiento que él previamente nos está dando en su carta para que luego cojamos y digamos, no, es que él quiso decir fue otra cosa, cuando él en verdad ha querido decir lo que siempre quiso decir. Y es, obedece a la verdad, a la Torah, a la instrucción, a la ley. Así que es reservado honra, gloria e inmortalidad a los que, como dice en el verso 7, a los que perseveran en hacer bien o buenas obras, según la verdad. Pero irá enojo a los contenciosos y los que no obedecen a la verdad, o sea, a la Torah, sino que obedecen a qué? A la injusticia. Si la verdad es obedecer a la Torah, si obedecer a la verdad es obedecer a la Torah, perdón, pues ¿qué será obedecer a la injusticia? Pues ir en contra de la Torah, ¿cierto? No obedecer a lo que Dios dijo, sino decir, eso no sirve. Eso es obedecer a la injusticia. Dice el verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Y aquí el apóstol Pablo aterriza el asunto porque como Juan una vez en el Jordán tuvo que llamarle la atención a los fariseos y a los judíos de la época, a los líderes, diciéndoles a la respuesta que ellos dieron de somos hijos de Abraham y él le dice a ellos, pues Abraham, pues el Señor puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, como diciéndoles ustedes no por ser judíos descendientes de Abraham, crean que tienen ya el cielo comprado o la vida eterna mejor aún comprada. ¿Sí? Porque si bien es cierto la promesa es dada
al judío primeramente, Pablo lo va a decir, ¿sí? Va a explicar de qué, pues, qué favorece ser judío, por qué es bueno ser judío, ¿no? Porque pareciera que le estuviera dando para los judíos, pero bueno, tú dirás qué es lo que tiene de bueno ser judío, bueno, y él lo explica. Pero él está aquí como aterrizando, ¿sí? Ah, tú que judío y que todo el asunto, bueno, pues interesante, pero ten cuidado porque si tú juzgas a todos estos gentiles de fornicarios, de ávaros, de idólatras, de no sé qué, el apóstol Pablo aquí va a decir, bueno, ¿y tú qué? Pilas porque eres inexcusable, recordemos cómo arrancó. Eres inexcusable porque en lo que tú juzgas a ti mismo también te estás juzgando, entonces ten cuidado porque el judío, pues nosotros tenemos la ley, tenemos los pactos, tenemos los profetas, no sé qué, el templo, así se más. Y el apóstol Pablo dice, sí, claro, eso es verdad. Pero ¿y si vives impíamente? Por más que seas judío y parezcas muy piadoso, pero en verdad estás obedeciendo a la mentira, a la injusticia, a la impiedad, pues entonces recibirás también tribulación, angustia y un juicio justo. Y dice por eso al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, Pablo, recordamos en Gálatas que él dice que ya no hay esclavo ni libre, ni pobre, ni rico, ni hombre, ni mujer, ni nada, sino que todos somos del Señor. Pues lo que está diciendo es esto mismo aquí. Puede ser judío, puede ser griego, pero si eres malo, pues vas a recibir angustia, tribulación, juicio, condenación y muerte y punto. Y dice al judío primeramente y también al griego. Y gloria y honra, o sea, si haces lo bueno, buenas obras, te apegas a la verdad, a la ley de Dios, a los mandamientos, pues gloria, honra, paz, primero al judío y después al griego. ¿Por qué siempre pone de primeras al judío? ¿Cuál sería la razón de Pablo decir al judío primeramente, pero también al griego? ¿Ah? ¿Pero por qué más? ¿Por qué más el apóstol Pablo podría decir? Es como si hoy estamos aquí predicando, hoy estamos aquí enseñando no sé qué, y yo les digo, el que hace las cosas mal, pues el Señor lo va a reprender y el juicio va a venir con justicia de parte de Dios y va a ser un juicio fuerte. Y les dijera yo, primero a ustedes, aunque al gentil también. ¿Sí me van a entender? ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque al judío que le fue dada la ley, que le fue dado los mandamientos, y hoy tú te puedes poner en ese punto. Tú conoces la ley, yo conozco los mandamientos, yo conozco las instrucciones de Dios, ¿cierto? Yo digo vivir conforme a esas instrucciones. Pues ¿cómo crees que va a ser el juicio contra mí? Más fuerte que con el gentil que las ignoró, simplemente las pasó por alto y vivió su vida, pero también vas a recibir su, su merecido, pero yo, que tengo la verdad, la luz, la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón y no la practico, pues el batazo va a ser más duro, ¿sí? No es lo mismo que un papá reprenda a un hijo que desconocía una instrucción como al que la conocía. Me explico, por ejemplo, un hermano mayor y un hermano menor. Llega el papá y le dice al hermano mayor, hijo, la instrucción es que por favor hagan tareas los dos, encárgate de tu hermanito, hagan las tareas. Cuando terminen de hacer tareas, por favor, lo que está en el microondas lo calientan, se lo comen y se acuestan a dormir. Esa fue la instrucción. Y llegó el papá en la noche y están jugando por ahí, no sé qué, jugando Atari o Xbox o estas cosas o Play. Y llega el papá ¿y por qué no están durmiendo? Y no, papá, y que no sé qué dice más. ¿Y por qué no han comido lo que les dejé en el microondas? Ay, papá, ¿y por qué no han hecho las tareas? Si el hijo mayor tiene la responsabilidad de instruir a su hermanito, de decir, no, mi papá nos dijo esto y esto y esto, aquello, y hay que hacerlo, pues el hijo mayor va a recibir una mayor reprensión porque recibió la instrucción directamente de su padre, aunque el hijo menor también tenía responsabilidades y no las hizo. Él no puede excusarse en que es que mi hermano no me dijo, pero pues tú también sabías que debías hacer tareas, también sabías que debías comer y sabes que en esta casa uno se acuesta temprano. Que yo se lo diga a tu hermano no quiere decir que no vaya para ti también. Entonces es como por poner un ejemplo así básico, pero lo que está diciendo Pablo es algo así. Está diciendo, el juicio va a venir para el judío primeramente, pero ojo, el gentil también.
también para él va. Pero tú judío que te jactas en que eres judío, el juicio va a ser más duro. ¿O no hemos visto a lo largo de la historia a nuestro pueblo todos los juicios y las cosas que les ha pasado? Y si el judío, si el creyente, si el que guarda la ley, si el que guarda los mandamientos de Dios, se porta bien, por decirlo así, obedece a la verdad, pues primeramente dice, va a recibir galardón, gloria. Y el gentil o el griego también. O sea, si el griego se transforma y vive, pues también va a recibir. Pero es como el tema de los apóstoles, ¿no? Yeshua les dice, ustedes van a ¿qué? A juzgar conmigo a las 12 tribus, porque ellos recibieron de primera mano eso. Y uno diría, uy, ¿y yo por qué no, Señor, si yo también quiero ser? Y dice, pues porque estos tuvieron el privilegio, ¿sí? Y ya, esa sería la respuesta. Entonces, ese es el asunto. Porque no hay acepción de personas, dice el apóstol Pablo, versículo 11, para con Dios. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los juzga por igual. Que el Señor va a juzgar a todos y darnos según lo que hemos hecho. Porque todos los que sin ley han pecado, ojo acá, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí viene de las palabras un tanto complejas de Pablo, pero basta con entenderlo con ejemplos fáciles. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, si tú conoces la ley y pecas, serás juzgado bajo la ley. Si tú no conoces la ley y pecas, pues también vas a perecer, aunque no conociste la ley. ¿Por qué? Pues porque Dios dio sus palabras, ¿cierto? Dios instruyó, como dice la escritura, al hombre en su corazón para que obedeciera a lo que es justo, a lo que es bueno. Y me explico. Todo el mundo, todo el mundo, sin excepción. Todo el mundo, sin importar su nivel económico, sociocultural, su procedencia, su lugar de nacimiento, su etnia, su color, su altura, lo que sea. Todos, sin excepción, sabemos, sin que nos lo hayan dicho, sin que nos lo haya predicado un pastor, un rabino, un cura, lo que sea, todos sabemos que matar es malo. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy básico, que robar está mal. Todos. O sea, hay algo que podríamos decir es inexplicable para el hombre, pero hay algo que dentro de sí al hombre le impide o le pretende impedir que haga lo malo. Por ejemplo, que le quite la vida a alguien, que le robe a alguien lo que le pertenece. Eso, sin importar de dónde seas y sin importar si conociste o no, o escuchaste alguna vez una predicación diciendo no robarás, Dios dijo eso. Sin importar eso, dice la escritura, todos sabemos qué hacer y qué no hacer. O sea, imagínate a la tribu indígena más perdida en el planeta, no sé, en algún lugar del Amazonas que no se haya explorado y que allá haya una tribu de 300 indígenas allá. Créeme que esos 300 indígenas saben que quitarle la vida a alguien es malo, que robar a alguien es malo, que en su costumbre y en su tradición hagan ritos y cosas extrañas, pues eso es otro cuento, pero en sí dentro del hombre, al hombre le cuesta, es lo que quiero ir, a donde voy, al hombre le cuesta quitarle la vida a alguien, o sea, no es fácil. ¿Por qué? Pues porque hay algo en nosotros que nos dice que eso está mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos dice al hombre que eso está mal? La ley de Dios que está en nosotros, en todo ser humano. ¿Por qué? Porque el que sopló aliento de vida en mí que conozco la ley o en ti que conoces la Torá, también sopló en vida
también sopló vida en el indígena que la desconoce, en el indio que por allá, eh, no el indio, no el indígena, porque el indio es de la India. El indígena, perdón, por allá bien perdido en la tribu más recóndita del planeta, también fue creado por el Todopoderoso, ¿sí? Entonces todos tenemos dentro de nosotros una ley que es innegable. Lastimosamente el hombre por su necedad y como dice en el capítulo 1, por no reconocer a Dios, se entregaron a pasiones vergonzosas, se entregaron a cosas que van en contra de la naturaleza, porque cuando el hombre no reconoce a Dios, pues el Eterno lo entrega, como dice en el versículo, capítulo 1 al final, a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que escuchaba la vez pasada yo una grabación que mi cuñado había puesto por ahí de una entrevista y de un personaje que es bien interesante cuando uno lo oye hablar acerca de las ideologías de género y eso. Tiene un programa de radio y debatía con una persona que se dice ser transgénero. Era un hombre que decía que él era mujer. Bueno, ya sabemos todo el cuento, ahí no me meto muy a profundo en eso, pero lo que quería ver era, a traer a la colación era como la argumentación que él daba, y en una de esas cosas, el personaje que estaba siendo entrevistado, o sea, el transgénero decía, es que la ley, ¿sí? Decía, en Argentina está aprobado ser... o sea que me tienen que llamar por mi nombre y decirme como si yo fuese ella, ¿sí? Decía el personaje, aunque era un hombre y en su naturaleza seguía siendo un hombre o por lo menos, como le decía el periodista, es que la ley no te dice, y refiriendo a lo de a la ley de un país, decía es que la ley de un país te puede decir lo que sea, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Porque ahora el argumento es que la ley de mi país dice que eso, entonces me tienen que respetar porque la ley lo dice. Y entonces él decía, pero la ley, la ley puede decir lo que quiera. La ley puede decir el día de mañana que cojas un arma y puedas matar a cualquiera y eso no quiere decir que sea verdad o que sea bueno, ¿cierto? O que sea lo correcto. Entonces decía, eso no es un argumento porque por más de que la ley diga eso, tú sigues teniendo próstata, le decía. No tienes ovarios, le decía así. No, pero yo soy una mujer, no sé qué. Sí, pero pues, ¿cómo? A ver, compruébame con otro argumento distinto a ese que eres mujer si sé que tienes próstata o no tienes próstata. Entonces quedaba acá, yo no sabía responder y era muy curioso porque es que cuando los argumentos se caen pues con razonamientos lógicos y de peso, pues la persona queda como desarmada, como, ¿qué más le digo? Y la única defensa resulta ser el insulto o tratar de retrógrado al que está entrevistando y ya. O sea, como que no hay un argumento de peso como para decir, no, es que yo soy mujer porque es que tengo, yo qué sé, X o Y cosa que la mujer tiene. No podía discutirlo porque pues, seguía siendo un hombre, aunque la ley le avalara que se identifica como... Entonces le decía, bueno, la ley te avala y dice que eres mujer, ok. ¿Cuántos años tiene? Decía, tengo, no sé, 35. Ok, ¿por qué no tienes 80? Le decía así. Y decía, pues ¿por qué no? Era Argentina, ¿no? Pues ¿por qué no? Porque nací hace 35 años, no sé qué. Sí, es argentino mío, ¿no? nací hace 35 años, che. ¿Cierto? Dice, sí, no era de Mar del Plata, sino de La Plata aquí al lado de Huila, en el Huila. Entonces, porque nací hace 35 años, le decía, pero pues si te crees mujer, pues también podrías creerte que tienes 80 años, ¿no? Y nadie te podría decir nada, no, porque es que, ¿y qué te dice que entonces tienes 35 y no 80? No, pues porque hace 35 nací y está en mi registro y no sé qué, no, y en tu registro no dice que también eres hombre. Y bueno, ahí seguía el asunto. Son entrevistas bien curiosas porque el hombre pues, sabe, digamos que razonar y responder sin insultos ni nada de esas cosas muy bien. Y los entrevistados, muchos, como ese al final terminó él diciéndole, me prometes que vas a como a pensar y como
como a construir un poquito mejor tus ideas y como esto, ¿sí? Y entonces le dijo, sí, bueno, sí, sí, lo voy a hacer. Pues porque es que eso ha pasado, la humanidad se ha tornado en que se creen lo que no son, pero se lo creen y, y entonces todo el mundo tiene que aprobarlo y todo el mundo tiene que respetarlo y todo el mundo tiene que creerlo porque pues si no estoy traspasando los derechos de la persona cuando uno debería sentarse y pensar y decir, hombre, pues que no es lógico, es absurdo, ¿no? Bueno, en fin, ahí nos podemos quedar hablando de eso, pero el asunto es que dice, si tú sin ley has pecado, sin la ley también perecerás. Entonces, tú te puedes creer lo que sea y no haber escuchado nunca un mandamiento como que el Señor abomina, eso lo dice la escritura, o unas palabras, que el Señor aborrece al sodomita, por ejemplo, dice la palabra de Dios. Entonces puede que nunca lo hubieras escuchado en la vida y haberte vuelto homosexual o lesbiana o trans, lo que sea. Pero hay algo que es indiscutible y es, pecaste sin ley, sin conocerla, ok, sin ley igual vas a morir. O sea, como yo a veces predicaba al que me daba, digamos que la oportunidad, y yo le decía, bueno, sí, o sea, si quieres creer, pues qué bendición, chévere, y si no, pues igual, eh, sé que al final de esta película, yo siempre les digo así, sé que al final de esta película nos vamos a ver las caras nuevamente, pero no frente al trono de Dios. Y si yo estoy equivocado, pues seguramente yo recibiré pues la reprensión y el juicio por mi equivocación. Y si tú estás en lo correcto, pues bien, chévere. Pero si no es así, y si el equivocado eres tú y no yo, pues ahí va al final de cuentas darse el resultado que Dios eh, quiera, ¿no? Conforme a sus palabras, conforme a lo que dijo. Entonces, puedes o no creer, va a haber un final de todo esto y ahí nos daremos cuenta de lo que era y no era. Pero yo prefiero, siempre y cuando esté en mis posibilidades, como dice el apóstol Pablo, ser hacedor de buenas obras para atesorar con eso gloria, honra e inmortalidad, dice el apóstol Pablo. O quédate en tu injusticia, en tu maldad, en tu pecado y atesora ira y juicio para el día de la ira de Dios. Ahí sí es el camino que cada uno quiera escoger. Para eso Dios nos hizo libres y todos tenemos libre albedrío o libre decisión. Y los que bajo la ley han pecado, pues por la ley serán juzgados. Pues de más está, ¿no? O sea, si tú conoces la ley y la quebrantas, pues es que ella misma te va a reprender también. Pero mira lo que sigue y es interesante que el apóstol Pablo mismo desmienta lo que se dice de él hoy en día. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea que el apóstol Pablo está diciendo no solamente sirve escuchar la ley de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay un pasaje que dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Yeshua el Mesías. Dice ahí, justificados ¿por qué? Por la fe. Ah, ¿ves que es por la fe en el Señor que yo soy justificado? ¿Y qué es la fe? El apóstol Pablo dice, no son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores que de la ley serán justificados. Y ahí es donde yo te digo, pensemos con pensamiento un tanto crítico y objetivo, que si en un pasaje dice que yo soy justificado por la fe en Yeshua, y en otro pasaje dice que soy justificado por la ley, por hacer la ley, entonces ¿será que es que el que puso fe está equivocado y el que puso ley está en lo cierto, o el que puso ley está equivocado y el que puso fe está en lo cierto? ¿O será más bien que tanto fe como ley, emuná y Torah, no van de la mano? ¿No serán lo mismo? Tener fe en Yeshua no es andar como él anduvo, por ende obedecer a sus palabras. El que me ama, mi palabra guardará.
O sea que ser justificados por obedecer la ley no es por guardar la palabra de Dios y por creer en Yeshua, porque eso también lo dice la escritura. Entonces creo que sacamos pasajes y esgrimimos, no es que allá dice justificados por la fe, pero aquí Pablo dice que somos justificados por hacer la ley. Entonces, ¿a quién le creo? Y Pablo, el campeón de la gracia, está diciendo que soy justificado es por hacer la ley, no por desobedecerla. Y mucho menos por solo escucharla y no hacerla. Entonces démonos cuenta que a veces hay que pues, ser un poquito críticos y objetivos y dejar un poco al lado las tradiciones, costumbres y lo que me enseñaron es que yo así lo aprendí y me dijeron que Pablo dijo que la gracia y la ley no. Pero Pablo no dijo eso, mira que lo estamos leyendo. No son los oidores, subraya eso, Romanos 2.13, Romanos 2.13. ¿Quién lo dijo? Pablo. El campeón de la gracia en el siglo XXI dijo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores delante de la ley, serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, que les dije yo ahorita que el indígena por allá en el Amazonas, en la tribu más perdida, sabe que matar es malo. Porque cuando los gentiles o el que sea X o Y, que no tiene la ley, o sea, que no la conoce, hace, ¿por qué? Por naturaleza. O sea, es que va el ejemplo de un hijo, ¿sí? Pequeñito, que, digamos, Joshua tiene casi 3 y él nos escucha predicar y todo eso, pero él no tiene el entendimiento para todo esto que decimos. A lo mucho entenderá que menciono su nombre y de pronto si le digo alguna otra palabra que la tiene asociada a una conversación, pero de resto él no, o sea, nada de esto que estoy hablando lo está ya razonando y está diciendo, uy, si mi tío está diciendo tal cosa y tal cosa, no. Pero él intrínsecamente sabe, ¿cierto? Que si, no sé, coge algo que no es de él, lo está haciendo mal, ¿cierto? Que si hizo algo y esto que está mal, él sabe dentro de sí que está mal, por eso se avergüenza, por eso se asusta porque me van a regañar y eso, aunque no diga con su rostro, con su forma de expresarse, lo demuestra. E irá creciendo e irá aprendiendo obviamente, pero si no aprendiese nunca nada, ¿cierto? Igual sabría, porque por naturaleza sabemos que está bien y que no está bien, ¿sí? Probablemente no sepamos que comer cerdo está mal, pues porque, pues como eso, digamos que eso está un poco más complicado, pero en lo básico que para el hombre es lo bueno y lo malo, pues todos traemos ese chip, ¿sí? Ahora, en eso cada uno será juzgado. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Aunque nunca hayan escuchado a Moisés, nunca hayan escuchado Deuteronomio 6.4, aunque nunca hayan escuchado Éxodo 20 o Deuteronomio 5, ¿sí? Aunque nunca lo hayan escuchado, en su naturaleza, en su ADN está la ley de Dios, ahí inscrita. Y son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde dice? En sus corazones. Yo no sabía que un gentil tenía la ley escrita en sus corazones, una persona que no conoce de Dios. Yo pensé que la ley escrita en los corazones era solo para los creyentes. Todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 1? Por no haber glorificado a Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas. Pero a todos nos nace en algún momento de la existencia el buscar a nuestro Creador. Pues por eso los indígenas adoran al sol. No es porque sí. Es porque todos dentro de nosotros tenemos el buscar a un ser superior. A un Creador, ¿no? Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué nos reprende a nosotros cuando hacemos algo malo? Nuestra conciencia. Y seguimos con el cuento del indígena. Y uso el indígena con respeto, pero uso el indígena porque
estamos hablando de alguien que nunca ha escuchado, nunca ha salido a la civilización y no sabe ni siquiera que existe un libro que se llama la Biblia, ¿sí? Pero su conciencia le da testimonio a sí mismo de que matar está mal, de que robar está mal, ¿cierto? De que mentir está mal. Por eso no necesitas leer la ley de Dios. Eso está en nuestro ADN, sabemos que está mal. Entonces, dando testimonio de su conciencia. ¿Y qué hace la conciencia cuando, como decía el salmista David, aún en las noches me reprende mi conciencia? La conciencia que le hace a uno, lo reprende. También que cuando uno hace lo malo, la conciencia ¿qué hace? Me acusa, me juzga. La conciencia también me dice que no la debo querer, pero el corazón me grita que sí debo. No, mentiras. La conciencia nos acusa, la conciencia nos reprende y dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y uno mismo, en el razonamiento, empieza a acusarse a uno mismo o a defenderse, ¿no? Uno ha hecho algo malo y empieza uno a razonar. No, pero no fue tan malo, no, tampoco. Uy, no, sí, me pasé. Uy, no, pero no, tampoco, no, eso también ya mucho show. Uy, no, pero sí. Y uno mismo se empieza a acusar o a defender ahí en sus razonamientos, porque la conciencia le está diciendo a uno, hiciste algo que está mal. Pero uno en sus razonamientos intenta callar esa conciencia tratando de defenderse y diciendo, no, lo que hice no fue tan malo. Pero luego surge otro razonamiento y dice, uy, no, pero sí fue malo. Y así se la pasa uno. Cuando uno conoce de Dios, cuando uno conoce la ley de Dios, los mandamientos de Dios, pues es que ahí sí la conciencia me reprende y ya mis razonamientos lo único que hacen es tratar de tapar el sol con un dedo, pero pues es imposible porque yo ya conozco lo que es malo y lo que es bueno. O sea, ya lo afirmé, ya lo sé, ¿no? En el día en que Dios juzgará por el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que el Señor juzgará a todos conforme al evangelio que ha sido predicado, al arrepentimiento, a las buenas nuevas, al buscar a Dios, al volvernos de nuestros malos caminos, al dejar el pecado, la maldad y hacer lo justo. Entonces dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y Pablo da una de las mejores y más bonitas definiciones de qué es ser un judío. Y dice acá, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. ¿Cuál es el plus que tiene ser un judío? Pues que naces en una familia en la que se practica la ley de Dios, en el que el temor de Dios está ahí. Pues no es, digamos que del 100% de las familias judías que hay en el mundo, pues un 80, un 70, yo qué sé, serán practicantes así, el resto no. O de pronto menos practicantes y más que no lo son. Pero si eres un judío que nace en una familia practicante, observante de la ley, pues tienes una gran ventaja. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Hay un camino bueno, uno malo, pero siempre hay algo mejor que hacer, ¿cierto? Uno dice, bueno, yo hice lo bueno, pero también podrías preguntarte si hiciste lo mejor. O en un nivel más allá, si hiciste lo excelente o lo perfecto. Pero dejémoslo en lo mejor. La gente sabe qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo, ¿cierto? Pero tú puedes hacer lo mejor porque conoces la ley, es lo que está diciendo Pablo. Por ejemplo, tú le preguntas a alguien, ¿tú eres bueno o eres malo? Y la persona seguramente te va a decir, no, pues yo soy bueno. ¿Y por qué eres bueno? No, pues soy bueno porque pues no le hago mal a nadie. Pues no robo, no he matado a nadie, no le quito a nadie lo que no es mío. Y eso está bien, o sea, es bueno. Pero, ¿podrías hacer algo mejor? Claro, siempre hay la posibilidad de hacer algo mejor. Y para eso está la ley de Dios. Y ahí es donde dice Pablo, tú que eres judío, apruebas lo mejor mediante la ley de Dios. Y confías en que eres guía de los ciegos.
luz de los que están en tinieblas. Pues un judío que tiene la luz que es la palabra de Dios, pues dice, yo estoy aquí para guiar a los ciegos. Y un ciego es una persona que no ve, gran descubrimiento, ¿no? Pero, pero un ciego es una persona que a la luz de la palabra no conoce, no ve nada. Y el judío dice Pablo, tú te jactas y te glorías en que guías a los ciegos, que eres luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, mejor dicho, en la ley de Dios hay de todo. Ahí está la respuesta a todo lo que necesitamos. Y dice el versículo 21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y ahí es donde viene la reprensión a los que conocemos. La instrucción de Dios, los mandamientos, la palabra de Dios, la verdad, la luz. ¿Cuántos aquí no somos maestros, instructores de niños, guías de ciegos? ¿Sí? Yo en lo que hago, eso pretendo, ¿no? Que los que vean estos videos, de los que los escuchen, pues puedan ser alumbrados, no por mí, sino por la palabra de Dios, pero yo soy el instrumento, ¿sí? Y, y creo que en eso, pues, vengo a ser un guía de ciegos, vengo a ser maestro de indoctos, porque pues una persona indocta es alguien que no conoce, y si yo conozco, pues lo instruyo, ¿sí? No con eso me creo más ni menos, sino que es para ponernos en esta posición de lo que está diciendo Pablo, identificarnos un poco con esto. Entonces dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, si yo enseño Torah, si yo enseño a alumbrarle el camino a los que no ven, ¿no es lo más lógico que pues que yo también practique eso que tanto enseño? Tú que predicas, y fíjate, mira esto tan interesante, dice el apóstol Pablo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Cómo arrancó el capítulo diciendo, eres inexcusable tú hombre quien quiera que seas? Porque en lo que juzgas a otros, te juzgas a ti mismo. Ok, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices no robarás, robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos? Y esta es interesantísima, porque dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué es cometer sacrilegio? ¿Alguno sabe qué es cometer sacrilegio? ¿Mm? ¿Saben qué es cometer sacrilegio? Eh, bueno, por ahí va, pero bueno, sí tiene que ver con el lucro, pero la definición, digamos que más acertado, más precisa de que es sacrilegio, es cuando tú robas algo que le pertenece a Dios, ¿sí? Cuando se lo quitas. Por ejemplo, eh, bueno, lo que dice Eduardo entra ahí, por eso les digo que es como que entra ahí, porque mercaderear con la palabra de Dios, con la fe, con la verdad, pues eso podría ser sacrilegio. Pero fíjate, él está hablando a judíos aquí que se jactan de ser judíos, que instruyen a otros, pero dice, ¿tú qué abominas de los ídolos? ¿Por qué el judío abomina a los ídolos? Pues porque es que la escritura dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ve a un gentil que tiene 10 ídolos delante de él apostrándosele, pues el judío dice, uy, estos sí son muchos ignorantes. Pero dice Pablo, tú que abominas a esos que practican la idolatría, cometes sacrilegio. O sea, hurtas de lo que no es tuyo, y es con respecto a lo que le pertenece a Dios, ¿no? Al templo, a- en pocas palabras, es robar al templo, robar a Dios. Eso es sacrilegio. Entonces, es un absurdo, es ser hipócrita, porque, bueno, digo, estos paganos ahí que se le arrodillan a la Virgen y se le arrodillan a Astarot, a Istar, a Baal, a la
a la del Carmen, a la Guadalupana, a todas estas, pero yo robo lo que es de Dios. Pues, pues soy igual o peor que el idólatra, la misma vaina, o sea, no hay diferencia. Y dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es que y Pablo pues aquí está siendo fuerte con los judíos, pero hoy en día pensarlo es un absurdo que uno se jacte de la ley, o sea, yo diga, es que yo hago esto, no sé qué, conforme a la ley, como lo dice Dios, pero infrinjo la ley y con eso deshonro a Dios. Es muy bueno uno ponerse en la posición de juez, por eso es que el apóstol Pablo arrancó en el capítulo 2 diciendo, ten cuidado cuando tú juzgas, porque yo aprendí una vez con alguien que predicaba, decía que uno con este dedo señala, ¿cierto? Con el índice señala hacia al frente para juzgar allá, pero tiene este y este que están apuntando hacia atrás, o sea, hacia ti mismo, y te están acusando a ti. Entonces, juzgar es muy chévere porque uno me pone, mire ese pecador, mire ese no sé qué, dice más. Pero y cuando yo estoy diciendo eso, esas mismas palabras me están a mí juzgando. Y debo yo darme cuenta si estoy más firme que al que estoy juzgando, porque ahí es donde el apóstol Pablo está poniendo su mensaje. Y es, te jactas en ser muy conocedor de la ley, muy hacedor de la ley, pero infringes la ley y con eso deshonras a Dios, así que tu jactancia no te está sirviendo para nada. Porque como está escrito, el nombre de Dios, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso es como cuando un predicador se aprovecha de su posición para tomar el dinero de la gente. Eso podría ser un sacrílego, porque es el que en nombre de Dios toma las diezmos, las ofrendas para enriquecerse, pero predica que en esa iglesia tan paganos adorando a la Virgen. Eso es ser hipócrita y andar en las mismas. Entonces, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando nosotros damos mal testimonio, ¿el nombre de quién es el que queda mal? El de Dios, porque la gente ya no quiere conocer a Dios, ya no le interesa, ya dice, no, yo qué Dios ni qué nada, si esta gente mírelas como vive, mire todo lo que hacen. Antes bien es bueno porque robando a los otros. Así que, dice verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. En Gálatas también se menciona el tema de la circuncisión. Y acá está diciendo, ella te aprovecha si guardas la ley. ¿Recuerdan que en Gálatas dice que el que está circuncidado está obligado a guardar toda la ley? Bueno, pues porque de nada sirve uno ser circunciso si uno no obedece a la ley. Su circuncisión viene a ser incircuncisión. Y el incircunciso que si guarda la ley te va a condenar y te va a juzgar a ti que siendo circuncidado no guardas la ley. Al final de cuentas el incircunciso que guarda la ley pues va a llegar a ser circunciso porque la ley dice que hay que circuncidarse. Pero aquí el punto es, si te jactas mucho de lo que eres, de tu fe y eso, ¿cierto? Si no guardas la ley, si no la obedeces, pues de nada te sirve jactarte en eso que dices tener. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, por más circuncidado que seas, si no guardas la ley, pues igual es como un incircunciso cualquiera. Sí, pues el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo no es que no, lo que está diciendo aquí es que no es, lo que está diciendo aquí no es que no se deba uno circuncidar. Lo que está diciendo es que en la hipocresía del que se cree muy justo por su circuncisión y por su sobrenombre de judío, está desobedeciendo a la ley de Dios, pues esa circuncisión no le está valiendo de nada. Y antes el gentil que está viniendo, que es un incircunciso que empieza a guardar la ley, pues esa incircuncisión se le va a volver como circuncisión. Aunque como les digo, la ley al final de cuentas dice que si circuncide se terminará circuncidándose. Pero el punto de Pablo aquí es, no te creas mucho por tener circuncisión, por tener la ley. Si no la guardas, de nada te sirve.
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. Y el que no conoce la ley y el que es incircunciso, perdón, el que es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te va a condenar a ti. Que teniendo la ley y la circuncisión desde nacimiento al octavo día y todo el asunto, no la guardas. Pues no es judío, y esta es la definición más bonita que podrás encontrar en la escritura de que es un judío. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, puedes vestirte como judío. Puedes parecer el más judío de todos los judíos. Puedes tener el talit más judío traído de Jerusalén, hecho por un judío, con lana de oveja judía, tejido en máquina hecha en Israel, ¿sí? Con hilos judíos y todo lo más judío que quieras. Puedes traerte la kipá más judía, puedes tener el rollo de la Torah más judío que pueda haber y todo lo más judío para tu parecer judío, incluso tener el apellido judío. Pero dice, no lo es el que lo es en lo exterior. Porque incluso no es judío el que lleva la circuncisión, es lo que está diciendo Pablo. Porque una señal, digamos que innegable de que una persona era judía en esa época era que era circuncidado. Y él está diciendo, pues si no guardas la ley, por más apariencia, incluso la señal la lleves, no eres judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea, y vuelvo, eso ya lo hemos tocado muchas veces y para eso tenemos estudios completos acerca de la circuncisión. El apóstol Pablo aquí, reitero, y lo dejo claro, no está diciendo que no se haya de circuncidar. El punto aquí del apóstol Pablo es la circuncisión exterior, la que se hace en la carne, de nada sirve si por dentro no llevas una vida de judío. Me explico. El judío es el que lo es por dentro. O sea, que del corazón es judío. ¿Cómo? Pues el que guarda la ley, el que teme a Dios, el que hace su voluntad, el que ama a su prójimo, el que demuestra con fruto que es verdaderamente un judío, lo que está diciendo Pablo, especialmente aquí hablándole a los judíos. Pero podríamos llamarlo al creyente o al israelita, al que se cree Israel, al que dice yo soy del pueblo escogido, pues debes demostrarlo. ¿Cómo? Pues con fruto, de adentro para afuera. El fruto comienza del interior hacia el exterior. Porque si ya después de ser transformado en el interior, de ser circuncidado tu corazón, pues lo más lógico y lo más probable es que, como dice Pablo, no es oidor el que será justificado, sino el hacedor de la ley el que será justificado. Pues cuando escuches la ley que dice que te tienes que circuncidar, pues por más de que digas yo tengo el corazón circuncidado, Pablo dice, pero y cuando escuchaste el mandamiento que dice que todos los descendientes de Abraham para entrar en el pacto tienen que ser circuncidados, los varones, ¿no? Tienen que ser circuncidados. ¿Y tú por qué no lo has hecho? No, porque es que yo soy circunciso en el corazón. Y entonces, porque Pablo dijo que no es el oidor el que será justificado, sino el hacedor de la ley el que será justificado. En esa lógica, eso lo dijo unos versos más atrás. Y aquí no es que haya cambiado de opinión. Aquí está diciendo es, primero transforma tu corazón, primero transforma tu vida, porque le está hablando a judíos que ya lo eran por fuera. En lo exterior ya lo eran, pero les faltaba en el interior. Y ahí es donde dice Pablo, pues es más importante, o más bien es primordial. ¿Qué es primordial? De hecho no sé ni siquiera qué significa cuál es la definición de primordial, pero yo lo asumo o lo asemejo. O sea, no me la sé literalmente, pero en lo que yo entiendo de primordial es como que es lo primero. Como cuando el jefe le dice a uno, bueno, este es el trabajo para hoy, pero primordialmente haz esto. Yo pregunto, a cualquiera de ustedes que tenga un jefe y trabaje en una oficina o donde quiera que trabajen o algo. Si un jefe le dice, el trabajo para hoy es este, pero primordialmente haz esto, él te está diciendo que hagas eso nomás y que lo demás
¿No importa? No es lógico. No le puedes decir, bueno, jefe, a las 5 de la tarde, bueno, ¿y cómo le fue con lo que le dije? Pues hice lo primordial. Y lo primordial es la circuncisión del corazón. Y le dice, ¿y el resto? No, porque como usted me dijo que era lo primordial. ¿Y el resto qué? No, porque es que eso era primordial, era que, mejor dicho, cuando a las 8 de la mañana apenas prendía el computador, con eso arrancara. Pero y el resto del día, pues hiciera lo que restaba. A eso es a lo que yo entiendo, y si me equivoco, pues corríjanme, pero creo que eso es a lo que se refiere a hacer algo primordial. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que es primordial, que es esencial, que es lo primero, la circuncisión del corazón, no está queriendo decir que la otra no haya que hacerla, sino que está diciendo que si no arrancas por el mango, si no arrancas por el corazón, pues de nada te sirve el resto, ¿no? Vas a recibir un regaño porque, uy, señor, y entonces llegará el jefe al final y dice, bueno, ¿qué pasó con lo primordial? No lo hice, pero mire, hice el resto. Pues tampoco, ¿me hago entender? O sea, ni lo uno ni lo otro, ni solo hacer lo primordial y dejar el resto botado, ni hacer el resto y dejar lo primordial botado. Es todo el paquete. Entonces, vuelvo y les leo la definición de judío y con eso terminamos el capítulo 2 y seguiremos la próxima ocasión con el capítulo 3, que ahí es donde habla acerca del judío y qué ventaja tiene ser un judío, y si quieren seguir con este tema, pues acompáñenos en el siguiente capítulo. Pero vuelvo y les leo, pues no es judío el que lo es en lo exterior, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué significa judío o Yehudí? Viene de la raíz Yehudá, que es el nombre del patriarca de la tribu de Judá, y trae una raíz anterior que creo que la raíz es Lishlo, así que no recuerdo, bueno, que habla acerca de alabanza, o Lishloa, creo que es la raíz más anterior a esta palabra, y por eso Pablo dice, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Yehudá es como alabanza a Dios, o la alabanza de Dios, de Yah. Eso es lo que traduce el nombre Judá. Y dice, la alabanza proviene de Dios, es de Dios. ¿Cómo proviene la alabanza de Dios? ¿Cómo es de Dios? Pues cuando tú haces lo que Dios ordena, no de los hombres. ¿Por qué dice esto? Pues porque no es judío el que te aprueba, al que lo aprueba un hombre, al que lo aprueba un rabino, al que le dice, uy, si te vestiste como judío, te circuncidaste como judío, te pusiste la kipa del judío, te pusiste los tzitzit como dice el judío, te hiciste los rezos como los dice el judío. No es judío el que es aprobado por un judío, es judío el que es aprobado por Dios, porque por eso dice, cuya alabanza viene de Dios y no de los hombres. Entonces, si el palo es tan duro aquí para el judío, pareciera, ¿no? Para el apóstol Pablo aquí le está dando duro a los judíos, pues en el capítulo 3, verso 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? Si quieren saber más de este pasaje y de esta enseñanza, pues no olviden conectarse la próxima semana en el siguiente estudio del libro de Romanos, capítulo 3. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por compartir con nosotros, y espero que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos y buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey